y creemos que al tocarlas nos causarían verrugas. Hola, mi nombre es Capestani, pero me pueden llamar por Cape. Hoy estaré hablando sobre un anfibio que por equivocación lo confundimos con las ranas. Lo vemos en temporadas de lluvias y creemos que al tocarlas nos causarían verrugas. El anfibio de hoy es el sapo. ¿Qué es anfibio? Anfibios se distinguen de otros vertebrados en tres maneras. Las crías recién nacidas viven bajo el agua y respiran a través de branquias, que luego desaparece cuando el menor sufre de una metamorfosis, de forma que respiran. Los adultos ponen sus huevos en el agua, lo que limita considerablemente su movilidad cuando van a desarrollarse en la tierra. La piel tiende a ser babosa, que permite el transporte adicional de oxígeno para su respiración. Ancestros. Los anfibios conquistaron la Tierra durante 370 millones de años, a diferencia de los reptiles que fueron 300 millones. Reinaron durante un tiempo, pero tenían que regresar al agua para dejar sus huevos. Esta fue la causa de su caída. Para aquellos tiempos eran del tamaño de un cocodrilo, pero estos no triunfaron por su delgada piel, que necesitaba humedad, y sus huevos cubiertos de gelatina, que necesitaba el agua. Así que fueron muy pocos de los anfibios que sobrevivieron con los dinosaurios. Entre ellos, los antepasados de los anfibios actuales, ranas, sapos, tritones y salamandras. A la llegada de los reptiles, tenían dos maneras de sobrevivir: regresando al agua definitivamente o evolucionar para adaptarse en la tierra. Dos cosas sucedieron. Los que fueron al agua ya no necesitaban patas para caminar, así que desarrollaron aletas para poder nadar. Pero uno de ellos sí vivió en el mar, en tiempos prehistóricos, llamado Afanerama. Pero muchos de los anfibios murieron debido a que al final del Triásico se secaron los lagos. Los que mejor se adaptaron en la Tierra son los de pequeño tamaño, que han sobrevivido hasta hoy, e incluso los primeros sapos. Tanto al final de la era de los dinosaurios como en el día de hoy no son muy numerosos, pero habitaron mucho antes que los dinosaurios y han sobrevivido mucho más tiempo. Ha sido frustrante acerca de la evolución de los anfibios modernos, a ver un ancestro común que vivió en los periodos Triásico, Pérmico o a principios. No está claro, pero no todo el mundo apoya esta teoría. ¿Qué son? Ellos son la única familia de los anuros en el que todos los miembros se conocen como sapos. Un género de sapos engloba más de 70 especies diferentes. Su clasificación científica, el reino es de animales. El filo o tipo de organización es Chordata o Chordata. La clase es anfibia, el orden es Anura. Los sapos se encuentran en la familia Buffonidae, Bombinatoridae, Disconglosidae, Pelobatidae, Rhinophididae, Staphyopodidae, Mitroilidae. Sus características: no tienen dientes, tienen apariencia verrugosa. Tienen un par de glándulas parótidas en la parte posterior de la cabeza, lo cual contiene un veneno que secretan cuando están estresados. Causan diferentes efectos. Bufotoxina es un término general. Solo que en diferentes especies de sapo, la toxina suele ser más venenosa que en otras especies. Sapos machos poseen un órgano oferente que, bajo las condiciones adecuadas, el órgano se convierte en un ovario activo y el sapo, en efecto, se convierte en mujer. Tienen la capacidad de respirar a través de su piel. Tienen las patas traseras más cortas que las ranas y saltan a corta distancia. Su piel es más dura que la piel de las ranas. Sapos adultos pueden variar de tamaño de 0.7 a 9 pulgadas. Algunas especies viven de 40 años, pero normalmente duran de 4 y 15 años. Metamorfosis. Comienzan su vida en una forma muy diferente. De los huevos inicia como renacuajos, como la respiración por branquias y que viven en el agua. Durante un proceso llamado metamorfosis, pierden su cola y branquias. Toma lugar las piernas y los pulmones. Este periodo de cambio puede tardar
hasta un par de semanas a un año. Su localización: están muy extendidos y son originarios en todos los continentes, excepto Australia y la Antártida, y los polos. Habitan en gran variedad de entornos, desde las zonas áridas de la selva tropical. Su alimentación: ellos son carnívoros. Los renacuajos se alimentan de algas y otras plantas en el agua. Sapos adultos se alimentan de insectos, arañas y gusanos. Su lengua larga se fija hacia el frente de su boca y se lanza afuera con rapidez para atrapar su presa, y luego es tragado entero. Se alimentan de noche y permanecen en madrigueras o lugares húmedos y sombreados durante el día. En las regiones secas, permanecen en madrigueras o se entierran en el suelo durante la temporada más calurosa del año, hasta que en los periodos de la lluvia caen. Depredadores: tienen varios depredadores, que son las serpientes, mapaches, zorros, zorrillos, perros, cuervos, búhos, halcones y mirlos, inclusive hasta ellos mismos. Datos curiosos: atortar un sapo no causa verrugas. En China se ha utilizado pieles de sapo durante siglos en el tratamiento de enfermedades del corazón. El sapo contenedor de agua puede permanecer más de 10 meses y sin comer por 4 años. Los sapos comunes detectan la actividad sísmica mucho antes que se produzca un terremoto. La hembra del sapo Surinam lleva los huevos fecundados en su espalda, en forma de panal de abejas. Existe un sapo en la Tierra que puede crecer hasta 12 pulgadas de longitud. El sapo arcoíris es venerado en la India como un dios. No olvides de darle un like al video, déjame un comment del animal que quieres ver en el otro video y lo más importante, no olvides de suscribirte. ¡Hola! Anfibios se distingue de varias considerablemente. Creo que se escucha.